La inseguridad es algo que lamentablemente ha estado afectando a nuestro país, a México, desde hace algún tiempo. Muchas personas han decidido abandonar sus hogares. Muchas personas han decidido simplemente esconderse, cambiar su estilo de vida, evitar pasar desapercibido. Y lamentablemente desde hace algunos años, estoy hablando del 2000, del año 2000 a la fecha, sin importar cómo muchos políticos usan la violencia para politizar, la verdad es que ninguno ha servido para absolutamente nada. Y la situación de inseguridad en lugares como México, en la mayor parte de los estados del país, de plano parece no tener remedio. Mientras hay otras personas que piensan que, bueno, pues quizá hablando con las personas que están en grupos criminales o que hacen actividades ilegales, te tratan de convencer que cuando ellos sean los que gobiernen o los que controlen, todo el mundo se va a portar bien. La realidad es que sin importar el color del partido, la persona que quiere delinquir lo va a hacer. La delincuencia es producto, no es producto del clima, no es producto de las condiciones sociales, eso son tonterías. Delinquir es una decisión tomada por una persona de hacer lo que sabe que está mal y aún así lo hace para evitarse, como decía Jaimito el cartero, la fatiga de tener que levantarse temprano, hacer 2 horas camino a su trabajo, quizá más, quizá menos, trabajar y después otras 2 horas llegar a su casa con el dinero, pues todo mordisqueado por los pasajes y llegar y tener que dar para los útiles escolares, servicios, agua, luz, gas, internet, comprarle algo a la pareja, a los hijos. Creo que para muchos ha sido más rentable dedicarse a delinquir. Delinquir es una cosa, como siempre un servidor se los ha dicho, y el crimen es otra cosa. El delincuente, pues en sí, hace un acto, un delito, pero realmente muchos de ellos no buscan causar daño a los demás. Existe el robo por sorpresa, el robo hormiga, el robo no violento, y existe ya el criminal, el asalto, pues el homicidio, y cuando sabes que puedes afectar la seguridad, la salud o la vida de alguien y tú lo haces, definitivamente te vuelves en un criminal. Y bueno, en este video les quiero contar algunos sucesos en México de personas que habrá muchas personas que dicen que no hay que enfrentar a los delincuentes para que la violencia no crezca. Hay personas que dicen que hay que dar escuela, que hay que dar, no sé, darles dinero. Y bueno, pues existen otros que dicen y piensan que se debe de enfrentar frontalmente a la delincuencia y acabar con ellos. Estamos viendo en México el caso de un alcalde en Michoacán que dio la orden de, bueno, pues de abatir a los delincuentes armados. Muchas personas dicen que es correcto, otros dicen que afecta a los derechos humanos. Y bueno, vemos casos como en el país de El Salvador, donde el presidente decidió crear un estado de excepción, no tener misericordia y actualmente es el lugar más pacífico de América, de ser de los más inseguros. Y bueno, se empiezan personas mezclando la política diciendo que es una dictadura, que se violan los derechos humanos de los delincuentes. Y bueno, hay una frase muy importante, muy interesante que se dice en el norte, que es, los derechos humanos son para los humanos derechos. En este video quiero decir lo siguiente, muchas personas hemos llegado a un nivel en que las personas le tienen no solo miedo a la delincuencia, llega un momento en que temer es tenerle miedo, pero una cosa que muchos delincuentes han aprendido es a ganarse el respeto. El miedo es una cosa, el respeto es otra. Y existe la filosofía de Maquiavelo, que era, pues, todos saben, busquen ahí, googleen quién era Maquiavelo, y bueno, pues él mencionaba que es mejor que te tengan miedo porque el respeto te lo pueden perder,
Pero estamos hablando que estamos en épocas diferentes y muchas personas en la actualidad, si te tienen miedo a la primera oportunidad, te van a poner el pie y te van a poner o te van a, pues, a atacar. Y el respeto es algo que ha hecho que, bueno, pues personas protejan a otras, que encubran, que cuiden, y creo que, bueno, pues estratégicamente es lo mejor. En este video no vamos a hablar a favor de ninguna organización ni en contra de ninguna organización. Son hechos que ya han pasado en México y son hechos que incluso pues no tienen mucho que pues no se menciona grupos y sin embargo los que pudieran haber estado seguramente ya no tienen nada que ver. Voy a empezar con la siguiente imagen. Por ahí fíjense, ya hace un buen tiempo, en la Ciudad de México, un sujeto llamado Luis Felipe, que no vamos a decir su nombre completo porque, bueno, pues ¿para qué, verdad? Es totalmente innecesario. Este sujeto empezó a vandalizar en el metro en la estación Valderas. Y fíjense, en la Ciudad de México es algo que durante un tiempo fue muy común. De hecho, se veían videos donde había gente siendo asaltada, siendo agredida y nadie se metía a defender. Pero llega este momento que este sujeto, por lo visto, andaba totalmente bajo efectos, no sé si de las drogas o de la estupidez, que también es una gran posibilidad y es lo más probable. Bueno, pues andaba poniendo anuncios con una lata de Sprite, andaba haciendo graffiti. Llega un policía, un policía en el metro, y pues lo primero que llega y dice que anda con este chisqueado, hey, cálmala, deja eso. Bueno, no sabía que Luis Felipe contaba con una herramienta de detonación misma que usa para atacar a este policía. Mientras las personas, obviamente en una ciudad que no está acostumbrada a estas cosas, o no como de ver balazos, como la gente de, no sé, Sinaloa, ¿no? O Laredo, Reynosa o Tabasco podrá ver seguido, o Michoacán. Bueno, en la Ciudad de México no son ese tipo de cosas. Obviamente mucha gente se asusta, pero de entre todos surge una persona que decide intervenir. Estas escenas que obviamente no puedo poner mucho, no las voy a poner, ahí no se alcanza a ver ningún artefacto. Un hombre llamado Esteban Cervantes, de oficio albañil, unos dicen que herrero, otro albañil, busca justamente, bueno, pues ahí se ve la imagen de él, está de rodillas, él se arroja hacia esta escoria humana, Luis Felipe, para intentar desarmarlo. Para esto Luis Felipe ya había rociado su herramienta de detonación sobre un policía que, bueno, pues en esta imagen no se ve, pero pues él corre unos metros y fallece, cae fallecido. Mientras tanto, Esteban trata de desarmar a este hombre, recibiendo varios impactos y aún así, con la valentía de un hombre ya mayor de unos 50 y tantos años, él lucha por intentar desarmarlo y nada más en esta imagen se ven tres personas, uno que está de espaldas y uno de camisa blanca. Solamente esos tres, de entre todas las personas que están en el metro, a nadie se le ocurrió atacar al mismo tiempo. Justamente la persona creo que se ve de espaldas, él recibe un impacto y él se va, automáticamente se rinde. Otro está con la duda de intervenir y lamentablemente el héroe del Metro Valderas, Esteban Cervantes, recibió un impacto con letalidad que desgraciadamente, bueno, pues lleva a su fallecimiento. De rato llega policía judicial, creo que todavía está la judicial, someten a este sujeto, a Luis Felipe, y bueno, pues al parecer le dan 156 años de prisión por, evidentemente, atacar con toda la ventaja del mundo y de una manera cobarde a un hombre desarmado que con sus manos intentó salvar y seguramente salvó a más personas.
porque fíjense, él recibió varios impactos. ¿Qué tal si esos impactos hubieran impactado niños, hubieran impactado a una mujer embarazada, hubieran impactado a más personas, o hubiera ocasionado una tragedia peor? Lamentablemente estamos en una época donde muchas personas, y es entendible, pues que no van a arriesgarse por personas que no conocemos, pero aquí tenemos el caso de un hombre que perdió la vida intentando defender a otros. Es muy lamentable esta situación. Lo segundo que voy a agregar, obviamente, como se los he dicho, su servidor los canales de Miedo 867 y de Historias de Nota Roja no estamos a favor ni en contra de ningún grupo de la delincuencia, pero bueno, pues esto ocurrió en el estado de Tamaulipas, en un rancho. Un hombre de la tercera edad, llamado Alejo, bueno, pues este hombre, un ranchero y ganadero, bueno, ranchero, digámoslo así, no es una ofensa porque ya empieza gente de carácter débil, que no le diga ranchero, no, ranchero porque tiene rancho, era un hombre de rancho. Él tenía un ranchito, había dedicado su vida a trabajar y tenía trabajadores hasta que un día, un 14 de noviembre, bueno, un 13 de noviembre, llega un convoy de camionetas de, bueno, pues de un grupo del crimen del CEO, ¿verdad? Y bueno, pues le dicen que en ese momento era momento de batalla con otras agrupaciones. Y fíjense lo que son las cosas, en ningún momento ninguna agrupación lo negó ni ninguna se lo adjudicó. Pero bueno, pues van con este hombre y le dicen que a partir de ahora tenía que irse de su propiedad, que se fuera y que le daban hasta esa noche para retirarse. Si no, las consecuencias iban a ser obviamente letales para las personas que estuvieran ahí. Este hombre, un hombre ya grande, como se ve en la fotografía, un hombre de la tercera edad, su familia era lo más importante, el trabajo de su vida, el esfuerzo de toda su juventud y su vida, pues estaba simplemente siendo arrebatado y le habían dado la orden de retirarse de su propiedad. Desgraciadamente en México, y fíjense que es algo que ha ido cambiando, y conste que no estamos a favor ni en contra, pero creo que muchos grupos han entendido, por lo visto parece que han entendido, que a la gente es mejor tenerla de tu lado, tenerla contenta, tener un ambiente de paz, y honestamente es algo, y conste que no es apología, porque no lo es, ni es apoyo, pero a la gente honestamente le vale un sorbete lo que hagan las agrupaciones, mientras la gente puede estar segura en su casa, donde puedas estar segura en tu propiedad, donde puedas poner un negocio y que nadie llegue a molestarte, que nadie llegue a pedirte piso. Ya suficiente tenemos con los gobiernos municipales, con los impuestos, con la Secretaría de Hacienda, con todo, para que aparte lleguen personas y nada más te digan, dame dinero. Y bueno, pues, ¿qué pasa? Eso ha ido cambiando en muchos lugares, ha habido grupos, de hecho, pues hace unos días subí justamente aquí en Nota Roja pues una transmisión donde una agrupación en una ciudad dio anuncios de que las personas no caigan en extorsión telefónica, diciendo nosotros no somos, nosotros no hacemos esa actividad. La respuesta general, o sea, de la mayor parte de la población fue, qué bien, entonces no son ellos, no tenemos nada contra ellos. Vean qué fácil es ganarse a las personas. Pero bueno, en este caso llega este grupo, quizá por una posición estratégica, este rancho cerca de la capital de Tamaulipas, le dicen a este señor que pues que se tenía que ir, y a dónde pues eso no importa, y este señor resignado de que, bueno, el fruto de su vida estaba en riesgo, decide una decisión de un hombre extremadamente decidido. Le dice a sus empleados que se pueden retirar, que él se va a encargar de la situación, nada más les dice, ya no vengan mañana, y todos entienden de que, bueno, pues seguramente pues, cedió ante pues, la petición que le hicieron.
Y bueno, pues este grupo se le hizo sencillo, una persona de campo, una persona de trabajo, una persona de la tercera edad. ¿Cuál riesgo puede tener? Algo que desconocían totalmente es que este hombre, aparte de su pasión por su familia y el trabajo de campo y la ganadería, su otra pasión era la cacería. Un experto con trofeos de tiro, o sea, un experto tirador de cacería. Imagínense las personas que son cazadores, que les gusta, a mí no me gusta, pero deben de practicar el tiro, la puntería, ser certeros, aprender a moverse en la naturaleza para poder sorprender un animal, porque los animalitos tienen reflejos mucho más rápidos que una persona, pueden detectar el movimiento, una pisada, un sonido de una rama quebrándose, entonces ellos aprenden, los cazadores aprenden a moverse en silencio, en sigilo y en la oscuridad, o en la noche o en el día, sin ser detectados. Es ese 14 de noviembre a las 4 de la madrugada, donde este hombre simplemente, bueno, pide a todos los empleados que se retiren, quedando totalmente solo, no le avisa nada a su familia tampoco, y espera la llegada de este grupo. Este grupo llega, este grupo de personas, y simplemente pues piensan, como era costumbre de todos, que al saber que era un grupo se iban a ir. Y ellos llegan detonando hacia el aire, y la respuesta de este hombre es empezar a atacar uno por uno con herramientas de cacería, no con un arsenal, no con automáticas, no con tostón, no, con herramientas para palomas, para ciervos, para coyotes, logrando dar de baja a cerca de 6, herir a otros, y obviamente la respuesta fue brutal. El señor Alejo se esconde, pone equipo en algunas ventanas, en algunos pasillos. Él sabía, él conocía el terreno. Y obviamente, aparte del factor sorpresa, hace que este hombre repela el ataque. Y no solo eso, logra, pues, en un momento lograr un desconcierto. Tal es el desconcierto y la sorpresa que obviamente ellos tienen que ocupar herramientas mucho más poderosas, dejando prácticamente deshaciendo piedra sobre piedra hasta que, bueno, lamentablemente, estadísticamente, Alejo Garza, que era su nombre, pues cae víctima de una embestida brutal de plomo, esquirlas, pedazos de concreto. Grande fue la sorpresa de este grupo y fíjense, seguramente al ver que todo el que les había causado ese problema era solo un hombre de la tercera edad, respetan, o pienso yo como caballero, ¿qué es lo que hicieron? Respetar los restos de aquel personaje que les dio batalla hasta morir. Y bueno, pues ahí dejan a este señor. Creo que el comportamiento normal de un grupo sería, no, pues lo pescamos y una parte por aquí, otra parte por allá. No, creo que respetan eso. Y bueno, pues este hombre pasa a la posteridad de las personas que enfrentaron por decisión propia y prácticamente igual que en el pasado, que bueno, pues que el albañil Esteban Cervantes, sabiendo que tenían todas las de perder, aún así se rifaron el tiro. Y bueno, vamos a hacer esto. Lamentablemente la situación ocurrió, no se sabe actualmente, no tengo idea de qué haya ocurrido en ese lugar, pero bueno, y fíjense lo que son las cosas. En ese momento a lo mejor las personas no lo pensaron, pero una familia perdió a su abuelo, unos empleados perdieron patrón y una propiedad pierde a su dueño. Y lamentablemente del otro lado también cayeron hermanos, amigos, hijos, nietos, posibles padres. Y al final de cuentas nadie gana en esa situación. Y bueno, pues esa es el segundo. Voy a decir, conste lo que voy a decir, bueno, pues ya son sucesos. Todo esto son cosas históricas en México reciente.
en el México violento del 2000 a la fecha. La siguiente persona es por muchos conocidos, las historias son conocidas sobre este señor, hay infinidad. En el canal de Miedo 867 tenemos una que se llama Lo tuve y lo dejé ir, chequenla si no la han visto, se llama Miedo 867, Lo tuve y lo dejé ir. Habla de unas personas que les encargan, digamos que mandar o poner a dormir a este personaje. El marino loco era un elemento de la marina que por lo visto, pues él hacía el trabajo que le encargaba la dependencia y bueno, fue destacado por su estrategia, según muchos testimonios, y evidentemente por tener métodos violentos para lograr tener resultados. En algún momento se le llegó a llamar el señor Thor. ¿Por qué? Porque decían que usaba un martillo de cocina, de esos que tienen pues para la carne, y esto ocurre en un operativo donde, bueno, pues él descubren en una propiedad, él pisa esto y una mujer que estaba ahí dice, ¿qué es eso? No, pues es un machacador de carne. Y bueno, pues él le dice a una señora, ¿me lo regala? Y la señora le dice, ¿lo quiere para usarlo contra estas personas? Él dice que sí, la señora dice, déles macizo. Y fíjense lo que son las cosas, y fue el terror para algunas agrupaciones. En ese tiempo las redes sociales estaban a todo, y había veces que había gente que troleaba en los blogs, porque todavía ni siquiera estaba fuerte Facebook ni nada de eso. Los blogs, en las páginas, los blogs, decían, hey, anda aquí tal personaje, anda el marino loco, todo el mundo bien asustado, todo el mundo portándose bien. En muchas partes de México se llegó a hablar de él y bueno, pues se les decía que a sus prisioneros decían que era el nivel que cuando lo veían y sabían que era él, de inmediato cooperaban con él para evitar pues estas interrogantes y estos métodos contra estas personas. Y bueno, ¿qué ocurre con su sujeto, el señor Marino Loco? Bueno, pues simplemente de un día para otro mete su baja y se retira. Se decía que a esta persona le ofrecían a veces los grupos sus servicios de, hey, jala con nosotros, te damos esto, te damos lo otro, te damos esto, y él siempre se negó. Y bueno, a raíz de que esta persona desaparece de la escena pública, entran un montón de teorías e historias. Unos dicen que se alió a estos grupos, otros dicen que, bueno, que el mismo gobierno intentó entregarlo a los grupos, es lo que algunos llegaron a mencionar, porque todos sabemos que, bueno, pues históricamente dicen que es mucho más, que con el único delincuente que no debes de negociar es con el gobierno. Eso lo dicen en muchos lugares, yo nada más digo lo que dice la gente, y otros dicen que simplemente decidió, pues, dejar las cosas y dedicarse a su familia como un padre responsable, una persona que ya cumplió con lo que tenía que hacer según su criterio. Y bueno, fíjense que llegué a escuchar algo sobre quizá anda en otras esferas 100 veces más fuertes que esto. Ojalá algún día, como creador de contenido, pudiera yo tener una entrevista con esta persona. Lo dudo que pudiera él fijarse en un canal tan pequeño como el nuestro, pero sería algo bastante interesante. Y fíjense, no es el único caso. Hay muchas personas que, estando en una desventaja, y actualmente los grupos, se supone, de seguridad están en mucha desventaja. Por un lado tenemos un gobierno que los manda prácticamente a morir, les impide defenderse, les impide a dañar los derechos humanos, tienen que ver cómo otras personas los ofenden, cómo hay lugares donde hemos visto imágenes donde los militares son retenidos por la población, donde son humillados, escupidos, apedreados. Y bueno, pues dicen que así, bueno, que mejor los van a poner de albañiles a construir
proyectos gubernamentales, ¿verdad? Como si dinero no hubiera en el gobierno para construir lo que sea. Y bueno, pues la dignidad de las Fuerzas Armadas, pues quizá está un poco mal, y no es que tengamos malos elementos en México, tenemos justamente creo que el grupo en una competencia internacional, México fue el que ganó, o sea, y no es un chiste, ya ven que en los chistes siempre ganan los mexicanos, ¿no? En una competencia real, el grupo mexicano fue el que ganó, entonces, pues ahí la situación, y pasa que obviamente por la apatía y la mediocridad de los gobiernos, muchos elementos al verse usados, al verse siendo víctimas incluso del gobierno, creo que su lugar más seguro es irse para el otro lado, ¿verdad? Sin embargo, como es mencionado, y la gente que conozca un poco del canal de Miedo 867, aparte del de Nota Roja, bueno, pues hay una teoría por ahí y una historia que tengo que verificar, donde una persona dice que de repente aparece, o sea, como si fuera una persona invisible que le dice que no se mueva y él reconoce esa voz. Y apenas le va a preguntar y le dicen, cállate, no digas nada, sino aquí quedas. Imagínense, pues algunos dirán que cumplía con todo lo necesario para ser parte del equipo 100. Pero bueno, la verdad es que no se sabe, y creo, en el caso de que este elemento se haya ido para el lado oscuro, creo que sería una tristeza profunda, lo cual revelaría la falta de protección del gobierno hacia sus mismos elementos. Lamentable, pero sin embargo muchas personas tienen a este personaje como un héroe, y fíjense, incluso muchas personas que están en los grupos seguramente le tuvieron respeto al grado de buscar tenerlo en sus filas. Lo único cierto es de que, bueno, pues ya sea dizque con una declaración como la que hizo Calderón, o con los abrazos como hizo López Obrador, ninguno de los dos ha logrado absolutamente nada. Pero bueno, pues eso ya depende de las cosas. Quizá la solución seguramente la tengan los mismos grupos. Pero bueno, uno podría decir que pudiera haber, incluso aparte de este personaje, hay otros que nunca se han mencionado y otros creadores no les han dado su mérito. Hace algunos años, yo me acuerdo, pues en unas épocas donde la inseguridad era horrible, donde en muchas ciudades se quitó policía, y es fecha que no regresa en ciertas ciudades, no hay policía. Hubo un personaje que, bueno, pues un alcalde que prácticamente quedó abandonado por el gobierno estatal de su estado y por el federal. O sea, prácticamente ahí lo dejan solo, y él lo que tiene que hacer es recurrir a buscar protegerse de alguna forma. Estamos hablando de, bueno, no voy a decir el nombre no sé si decirlo, pues igual no creo que tenga nada que ver. En esos años, un alcalde de García, Nuevo León, que después fue incluso gobernador del estado de Nuevo León, e intentó ser presidente de carácter independiente. Bueno, pues este personaje sufre dos atentados y sobre todo, bueno, al parecer tres, pero el último fue el más fuerte. Y fíjense, no tanto vamos a hablar de él como político, porque todos sabemos que, bueno, pues mucha gente no quiere a los políticos, quieren politifobia, lo cual es entendible, pero estamos hablando de que esta persona, bueno, se hizo proteger por 6 elementos, 7 elementos en total, pero 6 eran exmilitares. No puedo poner muchas fotografías. La gente que sepa del trabajo de un servidor saben que yo logro entrevistar a 2 de sus escoltas. Y fíjense lo que son las cosas por un suceso paranormal. En su momento en el canal de Miedo 867, bueno, se llama Historia de Enfrentamiento, si no me equivoco,
un servidor recibe un mensaje de un ex elemento del CEO diciendo que pues en ese momento se iba a hacer pues algo les dan la orden sobre este político. Y bueno, pues él dice, vamos cerca de 50 elementos, se les colgaron algunos que no estaban, por así decirlo, dijeron, ¿quién quiere ir? Pues yo voy. Y somos muchos, se sabe que él trae pocos escoltas. El asunto es de que aquí hay muchas cosas sospechosas que van al final. Pero bueno, resulta que intentan atacar a esta persona y bueno, pues empieza un enfrentamiento. Cerca de 50, estoy hablando, esto es histórico, cerca de 50 elementos fuertemente armados y por lo visto preparados se enfrentan solamente a 6 escoltas y un chofer, mismo que por lo visto pues él no sabía manejar esta situación, no tenía la preparación y solamente 6 elementos logran neutralizar y hacer retroceder a los sobrevivientes. Solamente 6 elementos. Ellos se cuadran, se posicionan y empiezan a batir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cumpliendo su deber como escolta. Y no solo eso, en ese momento lo tengo que decir porque, bueno, pues nos llega la historia desde el punto de vista de un elemento del CO. Al momento ven que estas personas no retroceden y empiezan a ver una silueta cerca de más de 2 metros, casi 3, que está en medio del grupo que defendía a este político y los otros elementos, siendo esta sombra pues objetivo de las detonaciones de ambos lados, no causándole ningún, ningún daño. Y bueno, tan fuerte es, fíjense, dura el enfrentamiento cerca de 40 minutos, mismo sin que no se acerca policía, no se acerca policía ministerial, no se acerca ejército y no se acerca nadie. Solamente estos elementos, desgraciadamente, tienen una pérdida y quedan 6, eran 7, quedan 6. Y estos elementos logran sobrevivir dañados con lesiones, y bueno, logran ellos hacer frente y bueno, eso solamente dice lo bien preparado que puede estar un elemento de las Fuerzas Armadas en México, logran salvar a este funcionario. De hecho, hay una entrevista en el canal de OCLR Power, donde, bueno, pues este escolta que puedo presumir que primero en el episodio 500 de 1867 tengo una entrevista con él, en el episodio 600 tengo una entrevista con él y otro compañero, y puedo decirles lo siguiente, yo pues no los conozco, o sea, tengo la fortuna de que recibí los mensajes, me citan ellos en esa ciudad, no son ellos de ahí. Yo me acuerdo que cuando llego, pues me dicen, es que va uno acá, otro va por acá, vamos a tardar en llegar porque no somos de ahí, pero pues nos vemos ahí. Y bueno, yo recuerdo que en ese momento una persona de este municipio de García me presta su casa, me dice, pues ahí les dejo, yo tengo que salir a trabajar, nada más cierran y dejan la llave en tal lugar. Qué buena onda, voy a agradecer siempre a estas personas que me tuvieron su confianza de prestar su casa. Y bueno, pues en ese momento yo llego y veo a estas personas prácticamente como cualquier persona, y simplemente ellos se están jugando a unos vecinos y hasta casi oyen los gritos. Pero bueno, logro platicar con ellos y bueno, pues yo les digo, no hay ningún problema, cuenten lo que tengan que contar. Y tengo la experiencia de contar con estas personas. Fue mi primera entrevista a unas personas totalmente desconocidas. Yo no sabía qué onda, cómo eran. Incluso yo no sabía si podía pasar algo malo. Pero no, afortunadamente logro ver a estas personas que no me dijeron su nombre directamente, no me dijeron su nombre, así de sencillo, y prácticamente la mayor parte de lo que los vi, pues se taparon la cara, y yo tampoco soy de ponerles mucha atención, ¿para qué, verdad? O sea, no soy de que voy a verlos o una foto, bueno, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué quiero esas cosas? Simplemente pues ellos platican su experiencia y bueno, pasa de que ellos terminan su ciclo y simplemente, bueno, pues ahí vean el episodio de OCLR Power, ellos explican qué pasó después con ellos y bueno, son personas que siguen y
cumplieron su deber, no solo como militares en su tiempo, sino su deber ciudadano de tratar de combatir pues, a la delincuencia, si lo vemos desde este punto de vista. Y lo único cierto es que volvemos a lo mismo. Fallece un elemento, padre de familia o una persona con familia. Del otro lado también fallecen mexicanos. Y fíjense qué fuerte esto, ¿no? Mexicanos contra mexicanos. Y a final de cuentas, ¿qué se logra? Simplemente, pues, un monumento para el caído del lado del gobierno. Un monumento que está abandonado, por cierto. Y del otro lado, pues la primera persona que estaba del otro lado, él me dice que lo dan por muerto y ahí lo dejan. Que porque, bueno, pues él prácticamente iba de pegoste, ¿verdad? Y bueno, pues ahí queda. Y él dice que, pues como puede, se mueve, lo dan por fallecido y ahí queda. O sea, ni siquiera algo para la familia o algo, nada. Son otros tiempos, al parecer los responsables, bueno, pues después, pues ya no duraron mucho tiempo en esto y créanme que es bastante malo, bastante este tipo de cosas y como les digo, todo lo monetario, como las camionetas como quedaron, una camioneta blindada totalmente despedazada, pero logró soportar y proteger a este funcionario. Uno de estos elementos pierde una parte del cuerpo, o sea, de la cabeza, y fíjense que aún así, la historia comenta que cuando ellos llegan al hospital, intentan atacarlos cerca, y ahí ya había llegado ejército y todo, y los defienden, y cuando ellos llegan al hospital decían que la gente les aplaudía, la gente en general, todo el hospital, los recibió como unos héroes, donde todas las personas decían, bendiciones, Diosito los cuide, Diosito los mandó, donde llegan personas a darles un trato especial por haber hecho, y fíjense, eso es para que los grupos piensen un poco, para que todas las personas alaben a quien te ataca es porque algo andamos haciendo mal. Eso es evidente que la gente ya no te tiene cariño y no te tiene aprecio, y a veces es mejor que todo el mundo te quiera. Y es bien sencillo que todo el mundo te quiera. O sea, como organización puedes, ¿sabes qué? Pon el negocio que quieras. Si alguien te molesta, tú avisa, porque está prohibido que te molesten, está prohibido que te hagan vandalismo, que te pidan dinero, está prohibidísimo por nosotros. Y fíjense lo que son las cosas. Porque a veces dicen, los jóvenes delinquen porque no tienen disciplina. Sí saben que los grupos sí disciplinan a sus elementos con tablas, con cintos, con lo que sea, y por qué esa disciplina sí sirve y la otra disciplina de casa no. Acuérdense, raza, dicen, hay un proverbio musulmán que dice no usar a tiempo el palo hace el hijo malo. Y bueno, raza, es cuestión a veces, yo digo, creo que es mejor corregir a tu hijo a que te lo corrijan pues personas de otro tipo, ¿verdad? Lo cierto es de que, como siempre, podría decirse que estas personas se enfrentan a la delincuencia y tácticamente ganan y en resultados también. Y bueno, así como en ese episodio ganan ellos, después en otros episodios pierden otras personas, a veces gana el gobierno, a veces no. Pero fíjense que les voy a contar algo que solamente está para las personas que están en el grupo privado. No, historias de Nota Roja y Miedo 867, tengo un grupo privado exclusivo de historias que no podemos subir a YouTube por cuestiones, pues, que de temas muy delicados, que bueno, pues obviamente quien quiera entrar a ese grupo, 867-104-5100 es el WhatsApp personal de su servidor y con todo el gusto del mundo, les digo el procedimiento para accesar. Y bueno, pues resulta bueno, pues que en esta historia le llega a un servidor. Las personas siguen viviendo en esta población, una población muy pequeña de algún par de cientos de habitantes, pero sin embargo, todos viven bien ahí. Y conste que la persona no me quiso decir dónde, no me quiso decir dónde, ¿por qué? Porque a lo mejor sospechó de mí, que no sé, no por qué, pero dice que es mejor así. Y bueno, pues la historia me la cuenta
un ex miembro del CEO y después me la refuerza una persona de esta comunidad. O sea, la persona de la comunidad me dijo, no digas dónde. La otra persona creo que sí me dijo, pero creo que no tiene sentido que lo diga. Y aparte, este elemento dijo, creo que lo mejor es que yo me di cuenta que tenía una oportunidad nueva de vivir. Así que decidió irse, ¿verdad? Decidió irse lejos, muy lejos, lejísimos, donde hace muchísimo frío. ¿Qué andará haciendo allá? Pues quién sabe. Pero las dos personas concuerdan, lo voy a decir lo más rápido posible y más por encimita posible porque respeto mucho las normativas de la plataforma. Resulta que este elemento cuenta que, bueno, pues estaba en un grupo y él no era el problema del grupo. A veces los mandos o ciertos mandos, ellos adquieren deudas o adquieren problemas o simplemente quieren sacar más dinero del que se les paga y hacen actividades que están prohibidas incluso por la organización, pero bueno, como ellos lo hacen, ganan dinero y pues le dan a su gente, la gente no hace nada. Pero dice incluso él que esta organización donde ellos pertenecían tenía prohibido hacer eso. Dan con esta población, cerca de 200 de habitantes, una aldea, prácticamente un ejido, pero que todas estas personas viven bien, o sea, casi todos en sus casas tienen vehículo, todos tienen animalitos, todos tienen, por así decirlo, producen quesos, que producen dulces, que producen cosas, tienen dinero, y ellos dicen, oye, pues hay personas ahí que sí hacen businessito, pues ha de haber tanto dinerito, y prácticamente pasa como don Alejo Garza. Llegan, amenazan, ven que hay muchas personas, llegan y hacen pues sí, una advertencia de que van a ir a juntar y que quieren posicionarse en este lugar, llegando una gran cantidad de vehículos de esta agrupación. Pasa que prácticamente ocurre algo similar. La historia está en el grupo privado, se llama Comunidad Unida. No se esperan ellos la respuesta. Cuando llegan a la comunidad empiezan a ver que como que algo no está bien, demasiado callado. Dicen, cuando se dan cuenta de que está todo muy callado, pero ahí están los vehículos. En ese momento este compa me dice que siente que algo está mal. De repente la camioneta que va en la punta queda inmóvil, al parecer cae en una zanja. Y justamente cuando se dan cuenta que caen en una especie de pozo, escuchan y el sonido de las llamas del... Bueno, resulta que esta comunidad corta el camino con este vehículo que era pues el que iba enfrente, cae en una zanja impidiendo moverse y el vehículo que venía en la retaguardia cae víctima de botellas de vidrio llenas de gasolina. Este elemento dice que la sorpresa es cuando ve que se ven un montón de mechas en todos lados y resulta que al parecer toda la comunidad se había puesto de acuerdo para que cuando llegara esta gran cantidad de camionetas recibirlos al unísono. Dice que en ese momento él no pasa ni 2, 3 segundos cuando apenas van a reaccionar, que están con que aguas, que prende, que cargan cartucho y todo. Él simplemente dice que es tal la llamarada al unísono que cae todo y empieza a salpicar. Él cae y ve que todos empiezan a correr envueltos, pues en estos animalitos que parecen camillitos del Perú, ¿verdad? Y las famosas llamas. Y al parecer se da cuenta que todos los elementos de esta agrupación pues están envueltos. Él lo que dice es que como puede, corre y de repente cae en un charco, pues una ciénaga, un bebedero, un abrevadero, y él se queda ahí, ve a la distancia como todos los elementos, una lluvia de botellas está, bueno, pues cayéndoles. Como la baja tecnología, como pues sin equipo táctico, y él comenta que en este grupo iban personas muy expertas, decía, exmiembros
de Fuerzas Armadas de otros países, no nada más de aquí y de aquí. Y bueno, pues él dice que nadie se esperaba esta respuesta porque, como pasó con Don Alejo, subestimaron la capacidad de defensa de las personas. Y bueno, este episodio es un episodio, voy a empezar a hacer episodios así, mencionándoles un poco sobre cosas e historias de nota roja. Con todo el respeto, yo puedo dar, solamente soy un ciudadano como cualquier otro, y no me alegro, la verdad, créanme que yo no me alegro cuando una persona fallece. Yo estuve en el área de rescate, en protección civil en Nuevo Laredo, Tamaulipas, me tocó ver infinidad de cosas. Jamás me alegré que algo malo le pasara a nadie. ¿Saben por qué? Porque cuando ves que una persona sabe que está a punto de ya no estar, en sus ojos se ve que se arrepiente. Se los puedo asegurar. Y muchas personas están muy jóvenes. Y a veces hay personas que dicen, pues sí, nos dimos, pero por un lado va para fallecer un padre de familia, un esposo, un hijo. Del otro lado también. Van a llorar de los dos lados. Lo mejor es, pues no es necesario. A final de cuentas, lamentablemente casi siempre todo se arregla en una oficina. Todo se arregla entre los jefes. Hay una frase que dice Jesús en una película, obviamente en una película cristiana, que dice: si los reyes tuvieran que pelear entre sí, no habría guerras. Y definitivamente todos sabemos que a veces los líderes se arreglan tarde o temprano. Y bueno, mientras tanto, hermanos de nuestro país, peleamos unos contra otros. Esperemos les haya gustado este episodio y siempre se los he dicho, tanto en Miedo 867 como en Nota Roja, una cosa es un delito, otra cosa es un crimen. Eviten el crimen. El delito es algo de que si alguien no lo hace, alguien lo va a hacer, la verdad, pero no dañen a las personas, no dañes inocentes, no busques embaucar a personas, no busques amedrentar a los demás. Y la vida es verdad, la vida te da tarde o temprano lo que siembras. Si tú eres bueno, se los puedo decir en el canal de 1867 y Nota Roja, ya van más de 2000 historias. Si algo hemos aprendido en este camino juntos es de que muchas veces personas que andan en el CO cambian su vida y les empieza a ir mejor. La gente los protege, la gente los cuida, la gente los esconde, la gente los trata bien. Y los lugares donde ellos están se vuelven prósperos, se vuelven buenos, no hay delincuencia. Y digo, pues creo que si no hay delincuencia y si no hay problemas, pues ¿quién te va a buscar? Creo que esa es la mejor solución. Espero les haya gustado este video. Dejen su like, dejen su comentario. Es muy importante, sobre todo los comentarios constructivos. De nada sirve burlarse de un fallecido o presumir que uno puede y que a mí no me va a pasar y que esto y que el otro. No, a todos somos humanos, a todos nos entran las balas. Entonces lo mejor es, ¿por qué tener que conflictuarnos si podemos estar totalmente bien? Cuídense mucho. Ya lo saben, les habla su amigo Francisco Zamora. Dejen su like, su comentario. Suscríbanse aquí a Historias de Nota Roja. Piquen la campanita de notificaciones y cada que subamos video, YouTube les va a avisar. Igual, raza, suscríbanse al canal de Miedo 867, que es que también tocamos las historias, ya sea de Nota Roja o historias relacionadas con el miedo. Así que bueno, ya saben, estoy para servirles cualquier cosa. Aquí estamos. Pasen excelente día y hasta pronto.